Bienvenido, bienvenida a Pasos de Conciencia, un espacio para observar la realidad de frente y avanzar con propósito en medio del ruido diario. En esta oportunidad continuamos con el audiolibro Coaching para Buscadores, en ausencia de lo que no es, lo que es no es, escrito por Juan Higuera. Capítulo 7. Explorando el despertar. Los caminos de la conciencia. Hemos establecido que la creciente conversación sobre un despertar trasciende la idea de una simple moda pasajera. Es el síntoma de un cambio tangible en la conciencia colectiva, una reevaluación de las antiguas normas sobre el respeto, la materialidad y el propósito de la vida. Pero, ¿qué hay más allá de la etiqueta? ¿Cómo es el viaje interior de una persona que transita este proceso? Este capítulo se adentra en la anatomía de esa transformación. La experiencia del despertar, aunque profundamente personal y única para cada individuo, a menudo sigue patrones reconocibles, rutas arquetípicas transitadas a lo largo de la historia. El propósito de las siguientes páginas apunta a explorar tres de los grandes caminos que la conciencia suele recorrer en su viaje de regreso a sí misma: el despertar a través del dolor, a través de los logros y, finalmente, a través del propósito. Al comprender este mapa, podemos obtener una mayor claridad sobre nuestro propio proceso y el de quienes nos rodean. El primer camino, el despertar a través del dolor. El camino más transitado hacia la expansión de la conciencia, aunque rara vez elegido voluntariamente, avanza a través del dolor. Constituye un despertar por fricción, que ocurre cuando la vida, mediante una crisis, nos obliga a detenernos y a cuestionar todo lo que dábamos por sentado. Una pérdida de empleo, una enfermedad, una ruptura sentimental o una crisis financiera pueden funcionar como un electroshock para el alma, rompiendo la monotonía de la existencia automática y forzándonos a mirar hacia adentro. En esta etapa, la mentalidad predominante asume el rol de víctima, y la pregunta que resuena con una insistencia casi tortuosa es: ¿por qué a mí? La persona se siente a merced de fuerzas externas, atrapada en una narrativa de sufrimiento y en un ciclo de eventos que parecen injustos y aleatorios. Desde esta perspectiva, la vida se percibe pasivamente como algo que sucede, omitiendo nuestra capacidad de co-crearla. Muchas personas permanecen en este patrón durante toda su existencia, ignorando las lecciones ocultas en sus experiencias, repitiendo los mismos errores y preguntándose por qué la magia de la vida les resulta inalcanzable. Para comprender la mecánica de este estado, el trabajo del psiquiatra y maestro espiritual David R. Hawkins aporta una utilidad inmensa. En su libro El poder frente a la fuerza, Hawkins desarrolló un mapa de la conciencia, una escala que calibra los niveles de vibración energética asociados a cada emoción. Demostró cómo estados como la culpa, la vergüenza, el miedo o la ira nos mantienen en niveles de conciencia muy bajos. Desde estas frecuencias, nuestra percepción de la realidad se contrae, y la capacidad para percibir soluciones, oportunidades o posibilidades se reduce a cero. Vivir en estos estados equivale a intentar navegar en una densa niebla, solo logramos ver el sufrimiento inmediato que nos rodea. El arquetipo más profundo de este camino encarna, sin duda, en el príncipe Siddhartha Gautama, quien más tarde se convertiría en el Buda. Su búsqueda espiritual comenzó directamente con una confrontación con el dolor del mundo, la enfermedad, la vejez y la muerte. Esta experiencia funcionó como el catalizador que lo impulsó a abandonar su palacio y a buscar una salida al sufrimiento humano. El fundamento de toda su enseñanza, conocido como las 4 nobles verdades, parte de este reconocimiento. La primera de estas verdades es dukkha, la verdad del sufrimiento, la aceptación de que la existencia, en su forma no examinada, resulta inherentemente insatisfactoria. El Buda nos enseña que el primer paso hacia la liberación exige mirar el dolor de frente, eliminando cualquier evasión, mientras el budismo ofrece una vía de trascendencia a través de la observación del sufrimiento. La filosofía estoica de la antigua Grecia y Roma proponía una vía de fortalecimiento a través de la acción dentro del sufrimiento. Pensadores como Séneca o el emperador Marco Aurelio veían la adversidad como un campo de entrenamiento para el carácter. Para un estoico, los obstáculos representan el camino mismo, superando la idea de ser simples impedimentos. Cada dificultad aporta una oportunidad para ejercitar la virtud, la paciencia, el coraje, la justicia, la sabiduría. Esta perspectiva transforma el dolor en un ejercicio activo de fortalecimiento interior, alejándolo de la idea de un castigo pasivo. Curiosamente,
la psicología moderna ha validado estas antiguas sabidurías con el concepto de crecimiento postraumático, CPT. Es un término clínico que describe un fenómeno documentado. Muchas personas que atraviesan eventos traumáticos y dolorosos reportan, después de la lucha, un crecimiento psicológico positivo. Experimentan una mayor apreciación por la vida, relaciones más profundas, un renovado sentido de propósito y una mayor fortaleza personal. La ciencia confirma que el ser humano posee la capacidad absoluta de utilizar la adversidad como un catalizador para una transformación positiva. El dolor, en este primer camino, actúa como el maestro implacable. La presión insoportable puede llevar al individuo a un punto de quiebre, un momento de agotamiento total en el que se rinde y dice, no puedo más con esto. Esa rendición representa la primera apertura, la primera grieta en la armadura del ego a través de la cual logra filtrarse una nueva percepción. Es el sufrimiento mismo el que empuja a la persona a buscar respuestas más allá de su narrativa de víctima, iniciando así, a menudo sin saberlo, su verdadero viaje de regreso a sí misma. El segundo camino, el despertar a través de los logros. El segundo gran camino del despertar representa un salto cuántico en la conciencia, el paso de la víctima al protagonista de la propia vida. Este sendero lo transitan aquellos que han tocado fondo en el sufrimiento y han tomado la decisión de que ya no más. Se niegan a seguir siendo un efecto de las circunstancias y se comprometen a convertirse en la causa de su propia experiencia. La pregunta fundamental que define este camino abandona el ¿por qué a mí? Se transforma en una interrogante mucho más potente, ¿para qué me está ocurriendo esto, o qué lección puedo extraer de esta situación? Este cambio de perspectiva resulta monumental. El individuo empieza a ver los obstáculos como oportunidades. Cada desafío se convierte en un campo de entrenamiento, cada fracaso, en una fuente de datos para mejorar. La persona en este sendero se convierte en una estudiante dedicada del desarrollo personal. Devora libros, asiste a seminarios, busca mentores y se sumerge en el trabajo de mejorar su mentalidad y sus hábitos. Las enseñanzas que exploramos en el capítulo anterior, de figuras como Jim Rohn, Carol S. Dweck o James Clear, se convierten en su manual de operaciones. La vida adquiere un nuevo sentido, enfocado en metas, ambiciones y en la superación constante. Sin embargo, este camino contiene una trampa sutil y poderosa. Al centrarse en la superación del yo, el ego frecuentemente se refina y se fortalece, evitando su disolución. Puede convertirse en un ego de alto rendimiento. El éxito y los logros se transforman en una nueva identidad que requiere ser defendida. Pueden hacer una sutil sensación de superioridad hacia aquellos que aún se encuentran en el camino del dolor. La persona se vuelve inmensamente eficaz en el juego de la vida, permaneciendo, sin embargo, atrapada en el juego. Esta es la gran paradoja del segundo camino. El individuo domina las reglas del mundo material y, paralelamente, comienza a sentir un vacío incluso en la cima de sus logros. La acumulación de éxitos externos pierde su capacidad de proporcionar satisfacción. En este punto de plenitud material y vacío existencial pueden hacer una nueva y última pregunta: ¿he logrado todo lo que me propuse, y ahora qué? ¿Esto es todo lo que hay? Este interrogante marca el umbral hacia el tercer y último camino. El tercer camino, el despertar a través del propósito. El tercer camino se abre cuando los otros dos han agotado su función. Se llega a él como una consecuencia inevitable de haber trascendido las etapas anteriores. Representa el sendero que se presenta ante la persona que ha conquistado sus logros externos y, en la cima de la montaña, se ha encontrado con un profundo silencio, un vacío inalcanzable para cualquier éxito material. Es el camino que nace de la pregunta más honesta y valiente de todas: ¿y ahora qué? En este punto ocurre una inversión fundamental en la psique humana. La búsqueda de la felicidad a través de la adquisición externa colapsa por su propio peso. El individuo descubre, a menudo con una mezcla de desesperación y alivio, que el vacío interior se llena exclusivamente dando. La energía que antes se enfocaba hacia adentro, en la automejora y la acumulación, comienza a fluir hacia afuera, en una búsqueda activa de contribución. Esta nueva orientación cristaliza en el descubrimiento de un propósito. Como lo expresó el autor Paulo Coelho, no hay nada más poderoso que una persona que tiene un propósito claro y definido. El propósito se convierte en una estrella polar, un porqué que dota de significado a todas las acciones.
La persona trabaja como una expresión de ese propósito, dejando atrás la motivación por el dinero o el estatus. Esta alineación otorga acceso final a la magia de la vida, a la sincronicidad y a los milagros inalcanzables en los caminos anteriores. Este propósito casi siempre se manifiesta como una forma de servicio. La enseñanza de la Madre Teresa de Calcuta ilumina la naturaleza de esta nueva forma de actuar al invitarnos a hacer pequeñas cosas con gran amor, omitiendo la necesidad de grandes hazañas. La métrica del éxito cambia por completo. El valor de una acción se mide exclusivamente por la calidad de la conciencia y el amor que se invierte en ella, superando su tamaño o impacto visible. El foco se desplaza del resultado al proceso, del que hago al desde donde lo hago. Cuando una persona se alinea con un propósito de servicio, sus acciones adquieren un significado trascendente. La vida avanza como un flujo, como una danza, abandonando la lucha por la supervivencia o la carrera por los logros. La alegría se encuentra directamente en el propio camino. Este es el estado en el que el individuo comienza a cuestionar la naturaleza misma de su existencia, abriéndose a una exploración más profunda de quién es en realidad y buscando respuestas sustanciales. Marca el umbral de la autoconciencia plena. La noche oscura del ego. En mi propia experiencia, el tránsito hacia una comprensión más profunda presentó un escenario lleno de altibajos. Hubo una etapa de inmensa introspección y desafío que me condujo a lo que comúnmente se conoce como la noche oscura del alma. Sin embargo, desde mi perspectiva, fue una noche oscura para mi ego, porque para mi alma, fue la noche más brillante de todas. Fue el momento en que el velo del condicionamiento limitante finalmente pudo romperse. Esta etapa representa un periodo de profunda transformación. Es el momento en el que una persona enfrenta sus miedos más arraigados, sus apegos y sus limitaciones, permitiendo que afloren a la superficie para ser examinados y liberados. Constituye un proceso tremendamente desafiante, pues implica cuestionar creencias fundamentales y confrontar aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar. A través de esta confrontación interna se encuentra la verdadera reafirmación de la autenticidad. Durante esta etapa, me vi cara a cara con mis propias sombras, esas partes ocultas que todos llevamos dentro. Al atravesar este desafío, logré conectarme de una forma que superaba mi mente ordinaria con la verdadera esencia de mi ser. El momento cero, la realización de la unidad. Todo cambió una noche. Me encontraba acostado, acompañado únicamente por el silencio y la tranquila respiración de mi perro, Rocky. Mientras contemplaba el techo, inmerso en mis pensamientos, una idea profunda surgió desde un lugar que superaba mi mente ordinaria: todos somos uno. Todo tiene relación con todo. Fue la comprensión súbita de que todo lo que existe forma un único campo de conciencia, incluyéndome a mí. Comprendí que yo formaba parte del universo y que el universo habitaba en mí. Esta nueva perspectiva tuvo un impacto inmenso. Me invadió un sentido de propósito y conexión que nunca antes había experimentado. Me levanté y di vueltas por el departamento, mirándome en los reflejos, dejando que esa idea resonara. Entonces, una oleada de gratitud y aprecio me invadió. Comencé a recordar a mis padres, y por primera vez, comprendí plenamente el inmenso amor que me habían brindado y los esfuerzos que hicieron. Vi mi propia experiencia como padre y valoré como nunca el profundo amor que sentían por mí, dándome cuenta de cuánto yo los amaba a ellos y a mis propios hijos. Este sentimiento se extendió más allá de mi familia, hacia la comprensión de un amor más grande, un amor hacia el prójimo, hacia todo y todos. Esa noche, por primera vez, lloré de una forma completamente nueva, liberando emociones reprimidas durante mucho tiempo. La integración y los catalizadores. Esa noche tan dramática, por nombrarla de una manera, representó la culminación de un largo proceso de búsqueda. Este viaje había comenzado años atrás, sin que yo fuera consciente de su dirección, en un periodo de profunda depresión en el que la idea de desvivirme era constante. En ese entonces, tomé la decisión de abandonar los fármacos e inicié mi propia exploración a través de libros, meditación e introspección. Fue un lento camino de autodescubrimiento que me llevó a buscar un área de trabajo distinta a la ingeniería, una que realmente me llenara el corazón. Así, decidí formarme como coach, buscando un propósito más alineado con mi interior. Dentro de este camino de integración, he tenido la oportunidad de experimentar con diferentes catalizadores de la conciencia,
herramientas que pueden acelerar y profundizar el proceso. Con la psilocibina, por ejemplo, tuve comprensiones sobre nuestra naturaleza como visitantes en esta tierra. Percibí las estructuras energéticas del mundo como si viera por un instante las líneas de la Matrix e incluso sentí cómo respiraba la tierra. Años después, en un retiro de ayahuasca, una experiencia que requiere una preparación interna profunda, el viaje fue diferente. Mi vivencia fue una inmersión en el amor, en una frecuencia distinta que sentí como de quinta dimensión. Me permitió conectar con mi cuerpo y comprender que tiene una conciencia propia con la que podemos dialogar. Me aportó, además, una inmensa claridad sobre decisiones que debía tomar. Resulta importante decir que esta fue mi experiencia. Para cada persona, el viaje es único. La experiencia con el bufo alvarius, que viví en ese mismo retiro, presentó una naturaleza distinta. Consistió en una disolución completa del yo, una ausencia total del ego. Por un tiempo que no puedo medir, sentí el desprendimiento de mi cuerpo, experimentándome como la esencia pura que lo habita. Sin embargo, tan esclarecedor como la ausencia del ego fue sentir su regreso. Esto me enseñó de primera mano que estos estados de iluminación pueden funcionar como atisbos, momentos de claridad que nos muestran el camino, requiriendo luego la integración de esa visión en la vida cotidiana como verdadero trabajo. He llegado a comprender que existen muchos senderos para llegar a la misma verdad. Los catalizadores externos pueden mostrarte el destino de forma explosiva, a su vez, la meditación te permite construir el camino hacia él, paso a paso, desde el silencio interior. Para mí, aunque las medicinas me dieron visiones extraordinarias, el antes y un después más notorio ocurrió precisamente en esa quietud, durante una meditación profunda. En el silencio de mi propia mente, escuché una voz suave que me saludaba. Fue una experiencia que me inundó de una paz y un amor incomprensibles y que se convirtió en un ancla, en la confirmación de todo lo que había leído y vivido. A veces, la comprensión más profunda llega en la quietud de una conversación, lejos de cualquier explosión. Durante un periodo de intensa soledad e introspección en Irlanda, una charla con un amigo actuó como la pieza final de un rompecabezas que llevaba tiempo armando. Al compartir nuestras experiencias, él dijo algo simple pero de una resonancia inmensa: siempre estamos conectados. En ese momento, comprendí que la conexión representa el estado subyacente y constante de la realidad, superando la idea de ser un trofeo alcanzado en momentos cumbre. Las experiencias con la meditación o los catalizadores afinan nuestra percepción para que podamos sentir, por un instante, lo que siempre ha estado ahí. Esa conversación funcionó como la confirmación externa de una verdad que ya germinaba en mi interior. Cuando el alumno está listo, aparecen los maestros. Cada una de estas vivencias, desde el lento proceso de autoobservación hasta los catalizadores más intensos, ha funcionado como una pieza del rompecabezas. Todas apuntan en la misma dirección, la disolución de la identidad limitada y el recuerdo de una naturaleza más vasta. La verdad que libera, principios para el viaje. El respeto a la elección individual. El viaje de remembranza que hemos explorado destaca, por su propia naturaleza, como un sendero profundamente personal. Esto nos lleva al primer principio de una conciencia expandida, el respeto absoluto por la soberanía de cada alma y su camino único. Para comprender esto, resulta útil una analogía del mundo moderno, un videojuego inmensamente complejo. Podemos imaginar que todos los futuros posibles, todos los caminos y desenlaces, ya existen como código dentro del juego de la vida. Nuestro libre albedrío representa el poder de elegir qué camino transitamos en cada instante con nuestras decisiones, superando la simple capacidad de crear nuevos caminos de la nada. Desde esta perspectiva, existen exclusivamente experiencias diferentes, eliminando la idea de caminos correctos o incorrectos. La persona que omite resonar con estos temas de búsqueda está simplemente explorando una línea de código, una experiencia que su ser requiere para su propia y única evolución. Esta comprensión nos conduce a una de las definiciones más simples y a la vez más profundas de la iluminación. En una ocasión, le preguntaron al autor Wendaer qué significaba para él la iluminación, y su respuesta fue: la simple aceptación de lo que es. Esta actitud representa el reconocimiento activo de que cada persona y cada circunstancia son perfectas tal como son en este momento. Forman parte de un diseño más grande que nuestra mente individual omite comprender en su totalidad.
Es aquí donde se manifiesta una de las trampas más sutiles del camino. El impulso de convencer, despertar o juzgar a otros por su nivel de conciencia representa una forma de no aceptación. Corresponde al ego disfrazándose con un manto espiritual para sentirse superior. Comprender este mecanismo, el del ego espiritual, resulta tan fundamental para una vida auténtica, que le dedicaremos el capítulo entero que viene a continuación. Esta es la verdad a la que se refería la enseñanza milenaria: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para comprender esta afirmación, debemos desglosarla. Primero, ¿a qué verdad se refiere? La verdad supera cualquier conjunto de datos, hechos o dogmas mimea y sebels. El conocimiento intelectual es una cosa, la verdad, en este contexto, destaca como una experiencia directa, una realización. Marca el momento en que la conciencia se reconoce a sí misma. Representa la comprensión vivida de que nuestra identidad fundamental habita en el espacio de conciencia silenciosa en el que existimos, mucho más allá del personaje que interpretamos con su nombre, historia, logros y miedos. Es el recuerdo y la vivencia del yo soy que subyace a toda forma. En segundo lugar, ¿de qué nos libera esta verdad? Representa una liberación interior de las cadenas invisibles que nos atan al sufrimiento, trascendiendo la simple libertad externa. Principalmente, nos libera del miedo, la emoción raíz del ego. Al identificarnos con la conciencia, que es eterna e ilimitada, el miedo a la aniquilación del personaje, la muerte, el fracaso, la crítica, pierde su poder sobre nosotros. También nos libera de la tiranía del tiempo psicológico, el peso del pasado, la culpa, el resentimiento y la ansiedad por el futuro. La verdad solo puede ser experimentada en el ahora, y anclarse en ella nos devuelve al único momento en que la vida ocurre, el presente. Finalmente, esta libertad se manifiesta como una liberación del juicio. Desde la perspectiva de la conciencia universal, la estricta dualidad del bien y el mal se disuelve. Se comprende que cada evento, cada experiencia y cada elección, la nuestra y la de los demás, tiene un lugar y un propósito dentro de la totalidad, aunque la mente limitada no pueda comprenderlo. Esta comprensión se asemeja a lo que algunas tradiciones orientales llaman dharma, la idea de que existe un orden intrínseco en el universo con el que podemos alinearnos. Exploraremos este concepto en detalle más adelante. Su esencia radica en que, al conocer la verdad, dejamos de luchar contra el flujo de la vida. La verdad nos libera porque, al saber quiénes somos realmente, dejamos de necesitar que el mundo o las otras personas sean diferentes de lo que son para poder estar en paz, llegando así a una simple aceptación de lo que es. Conocimiento vs conciencia. En mi búsqueda, una de las distinciones más importantes que he tenido que integrar marca la línea entre el conocimiento y la conciencia. Durante mucho tiempo, mi mente tuvo una inclinación natural a acumular conocimiento como una forma de seguridad. Construí una biblioteca de conceptos espirituales, podía citar a los maestros y debatir filosofías. Sin embargo, llegué a comprender que esta erudición podía convertirse en una trampa muy sutil, la ilusión de que saber sobre el camino significa lo mismo que caminarlo. Aquí, la obra del filósofo y maestro espiritual Jiddu Krishnamurti ha funcionado como una guía fundamental para mí. Su enseñanza me ha mostrado que toda la información acumulada, lo conocido, pertenece al pasado y puede actuar como una barrera para la percepción directa de la verdad en el presente. Me hizo ver que la acumulación de saber puede, paradójicamente, impedir la expansión de la conciencia, al mantenernos analizando las ideas de otros en lugar de facilitar nuestra propia experiencia directa. De forma complementaria, el enfoque de Eckhart Tolle sobre el momento presente ofrece una vía práctica para vivir esta diferencia. Su trabajo nos orienta a desviar la atención del incesante flujo de pensamiento y anclarla en las sensaciones del ahora. Al habitar el ahora, uno descubre por sí mismo ese espacio de quietud que existe por debajo del ruido mental, una realidad que se experimenta directamente. Al integrar estas perspectivas, mi comprensión se afianza, el conocimiento aporta el mapa, la conciencia encarna el territorio. El valor de los mapas de los grandes exploradores resulta innegable. La verdadera transformación, en mi experiencia, siempre ha ocurrido al atreverme a caminar por el territorio. Es la diferencia entre saber el nombre de Dios y sentir su presencia. Las enseñanzas de los maestros. Este camino de autodescubrimiento transita por terrenos profundamente personales y, en mi experiencia, a menudo se siente solitario.
Sin embargo, una de las grandes comprensiones del viaje demuestra que, aunque a veces caminemos en soledad, nunca estamos verdaderamente solos. Podemos encontrar acompañamiento en un grupo de personas que resuenen con nuestra búsqueda, en la guía de un mentor o en la sabiduría de aquellos que han cartografiado el territorio interior antes que nosotros. En un nivel aún más profundo, descubrimos que siempre estamos acompañados por la inteligencia del universo, comprendiendo que somos profundamente amados en cada paso del camino. En mi propia exploración, de todos los mapas disponibles, dos perspectivas me han ofrecido una inmensa claridad. El filósofo Alan Watts tuvo el genio de actuar como un traductor de la sabiduría oriental para la mente occidental. Su enseñanza principal ataca la raíz de nuestra insatisfacción moderna, la incapacidad de vivir en el presente. Argumentaba que vivimos en un constante estado de persecución del futuro, un horizonte que siempre se aleja. Creemos que la felicidad se encuentra en el siguiente logro, la siguiente meta, el siguiente peldaño. Alan Watts comparaba esta forma de vida con intentar escuchar una sinfonía esperando ansiosamente la nota final. Al hacerlo, nos perdemos la música misma. Su propuesta invitaba a abrazar la sabiduría de la inseguridad, abandonar la necesidad de un futuro garantizado y encontrar la plenitud en el flujo incierto y vibrante del momento presente. Para él, el despertar exigía dejar de perseguir la vida para, finalmente, empezar a vivirla. Desde una disciplina completamente diferente, el psiquiatra suizo Carl Jung nos ofreció un mapa de la psique que funciona, en sí mismo, como un camino de despertar. Su concepto central define la individuación. Este representa el proceso a lo largo de la vida para convertirse en un individuo completo, unificado e integrado. Jung sostenía que, para lograrlo, una persona debe emprender la tarea más valiente de todas, confrontar su propia sombra, aquellas partes de sí misma que ha reprimido y negado por considerarlas inaceptables. Implica un diálogo honesto con el propio inconsciente. El objetivo de la individuación apunta a desplazar el centro de la personalidad desde el ego, la pequeña isla de nuestra conciencia personal, hacia el sí mismo, Selbst, un centro ordenador y trascendente que abarca tanto lo consciente como lo inconsciente. Representa el equivalente occidental del Atman o la naturaleza búdica, el descubrimiento de un núcleo de totalidad y sentido en lo más profundo de nuestro ser. Ambas perspectivas, aunque de orígenes distintos, convergen en una misma verdad. El viaje hacia una vida plena avanza como una integración hacia adentro, en busca de la totalidad, abandonando la simple expansión hacia afuera en busca de logros. El desafío de la integración, cortar leña y cargar agua. Las experiencias cumbre y los momentos de inmensa claridad marcan los puntos de inflexión en el camino. La verdadera medida de este progreso, sin embargo, se encuentra en la capacidad de integrar esa nueva conciencia en la textura de la vida ordinaria. Existe un antiguo proverbio zen que encapsula esta verdad con una simplicidad magistral: antes de la iluminación, corta leña y carga agua. Después de la iluminación, corta leña y carga agua. Esta enseñanza desmantela por completo la fantasía de que el despertar nos transporta a un estado de existencia etéreo, libre de las responsabilidades mundanas. La realidad expone que las facturas siguen llegando, las relaciones requieren atención y el mundo sigue su curso. La transformación ocurre exclusivamente en la calidad de la conciencia con la que ejecutamos la acción. Antes del despertar, cortar leña y cargar agua puede representar una tarea pesada, una obligación ejecutada de forma automática o con resentimiento. Después de un atisbo de iluminación, la misma tarea se convierte en una meditación en movimiento. Cortar leña se transforma en una experiencia de presencia, una conexión con el cuerpo y el momento. Cargar agua se convierte en un gesto de servicio, una participación consciente en el flujo de la vida. La actividad externa no cambia, la experiencia interna resulta completamente diferente. Este marca el desafío final y más honesto del camino. Demuestra su validez directamente en la paz y la claridad que aportamos a nuestra vida cotidiana, yendo mucho más allá de los momentos extraordinarios. La vida como práctica. Hemos explorado los grandes caminos del despertar, el que nace del dolor, el que se construye sobre los logros y el que florece desde el propósito. Hemos visto cómo las crisis, las revelaciones y las experiencias cumbre nos empujan a desmantelar una identidad limitada para recordar una naturaleza más vasta. Llegados a este punto, comprendemos que el objetivo de este viaje excluye añadir un trabajo espiritual a nuestra lista de tareas pendientes.
La verdadera transformación exige disolver por completo la separación entre la vida normal y las prácticas espirituales. Exige comprender que actividades como comer saludablemente, hacer ejercicio, ordenar nuestra habitación o ser amables con un extraño encarnan la práctica misma. El despertar define la calidad de la conciencia con la que vivimos la totalidad de nuestra vida, abarcando cada rincón de nuestra existencia. Explorar el despertar representa, en última instancia, el viaje de regreso a casa, al ser. Define el proceso de dejar de buscar respuestas fuera para reconocer la sabiduría que ya reside en nuestro interior, esa verdad que, una vez conocida, nos hace libres. Extiende la invitación a vivir cada momento, desde el más mundano hasta el más sublime, como una expresión de esa verdad. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Este mandato actúa como una invitación directa a un viaje de remembranza, superando cualquier análisis intelectual, tal como lo expresaba el poeta místico Rumi: despierta, oh ser humano, y recuerda quién eres. El autoconocimiento, desde esta perspectiva, avanza como un proceso de retirar las capas de condicionamiento para permitir que la esencia originaria se manifieste plenamente. Una vez que se ha tenido un atisbo de esa esencia, por breve que sea, el camino se altera de forma permanente. La conciencia ganada permanece inalterable. Aunque la mente y sus viejos patrones intenten reclamar el territorio, el recuerdo de esa claridad permanece como una brújula interna, una certeza imborrable que nos orienta de vuelta a nuestra verdad. Este regreso al hogar se etiqueta a menudo como iluminación. La palabra misma puede parecer distante, un pedestal para unos pocos. Sin embargo, al escuchar con atención, descubrimos que los grandes maestros de la humanidad han insistido en lo contrario. Han enseñado de formas diferentes la misma verdad fundamental. Este estado representa nuestro derecho de nacimiento, descartando la idea de ser un logro reservado para unos pocos elegidos. Existe una enseñanza budista que lo resume con una claridad inmensa: todos somos Buda, pero lo hemos olvidado. De manera similar, el mensaje central de Jesús anunciaba que todos somos hijos de la misma fuente, herederos del mismo reino interior. Estas enseñanzas buscaban despertar en cada persona la conciencia de su propia naturaleza divina, descartando por completo la creación de seguidores dedicados a adorar a una figura iluminada. Apuntan a la idea de que si un ser humano puede realizar esta verdad, demuestra que el potencial reside en todos. Eckhart Tolle lo sintetiza de esta manera: la palabra iluminación evoca la idea de un logro sobrehumano y el ego quiere conservar las cosas así. Sin embargo, representa simplemente el estado natural de sentir la unidad con el ser. Despierta, oh ser humano, y recuerda quién eres. Rumi.